Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes en la mañana de la última semana o del último lunes de 2025 para incluso en este espacio de análisis desintoxicarnos un poco del campo electoral, que sí es importante y por supuesto que le vamos a continuar dándole seguimiento, pero también son importantes otros temas tanto para el cierre de 2025 como para el inicio de 2026. Y en este caso, compañeras y compañeros, el tema son las remesas para lo que implica el cierre de 2025 y cómo podemos ponerlo en contexto del inicio de 2026 con lo que sería el nuevo gobierno, su política exterior, su política económica y su política social, para que veamos cómo, pues, en efecto, las tres cosas están amarradas. Lo primero es ver la evolución de las remesas en las últimas 2 décadas, digamos. Ustedes pueden ver, en 2004 fueron 1.073 millones de dólares, perdón, en 2004. En 2024, el año pasado, ascendió más o menos a 9.742 millones de dólares según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es decir, vemos un crecimiento en las últimas 2 décadas de las remesas a tal punto que para 2024 llegó a ser o representaron las remesas el 24% aproximadamente del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Ahora, para 2025 llegamos más o menos y ya vamos a llegar a 12.000 millones de dólares, es decir, que creció un 25%, pero este mapa del Banco Central para 2024 también es muy ilustrativo que, más allá de que para 2024 las remesas ascendieron a 9.000 millones de dólares aproximadamente, los departamentos que más reciben remesas pues suelen ser los departamentos que más carga poblacional tienen, es decir, Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Atlántida, por lo menos para 2024, habrían sido los que más remesas reciben del exterior. Ahora, para 2025, aquí hay 2 datos importantes. Primero, para Centroamérica, las remesas ascenderían a 55.000 millones de dólares. Y de 2024 a 2025, ahí ustedes tienen el porcentaje que habrían incrementado las remesas en Centroamérica por país. Y sobre todo en Honduras. De hecho, Honduras es el país en el que más habrían incrementado porcentualmente las remesas de 2024 a 2025 en un 26%, seguido de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que Costa Rica suele ser el país que menos remesas recibe. Entonces aquí tenemos un primer dato. De 2024 a 2025, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, sí fuimos el país que más incrementó en comparación de un año a otro las remesas. Pero además de eso... Pero solo lo tengo ahí, sí, Rafa, que en el dato de la remesa para nosotros lo vemos, que bueno, más remesas, pero eso es un efecto que perjudica a nivel internacional porque significa que mayor cantidad poblacional está buscando una oportunidad en los Estados Unidos y que los gobiernos locales no están reteniendo a través de las oportunidades laborales a los compatriotas hondureños. Nosotros decimos esta es la famosa fuga de cerebros. Sí, qué bueno que Honduras dice, qué bueno que Honduras tiene un 26%, pero qué malo que en Estados Unidos nos están viendo como el país que más exportamos migrantes. Bueno, ese es un punto, pero viene otro entonces a la par. Y aquí viene el dato actualizado. A 2025, las remesas cerrarían, si 2024 fueron 9.000 millones de dólares, a 2025 ascendería a entre 11 y 12.000 millones de dólares. Y vean ustedes, de 2023 a 2024, el porcentaje de crecimiento de las remesas fue del 4% y de 2024 a 2025 fue aproximadamente entre 23 a 26%. Eso quiere decir que el crecimiento de las remesas en Honduras o de Estados Unidos a Honduras de migrantes hondureños fue superior sustancialmente de lo que fue de 2023 a 2024. Por supuesto que aquí las políticas migratorias de la administración Trump también inciden mucho, pero le digo otra cosa, Alex, sumado a lo que usted acaba de mencionar, y es que hay muchos estudios que explican que el crecimiento en el número o el porcentaje de remesas que el país recibió, entre otros factores, es por el temor de las personas de que vayan a ser deportadas y que por ende adelantan el envío de dinero a sus familiares.
Y por otro es la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos, aun cuando puedan permanecer en Estados Unidos. Eso por otro lado. Y varios centros de investigación, aquí hay uno que se llama Diálogo Interamericano, que está basado en Estados Unidos y parte de su experiencia son las remesas, indica que el flujo de dinero de Estados Unidos a Latinoamérica va a crecer muy poco en 2026 y que esto, en el caso de las remesas, va a suponer, entre otras cosas, que puede bajar la migración, es decir, bajar el número de personas que migran de Latinoamérica a Estados Unidos, pero subir las deportaciones y por ende también bajar el flujo de dinero que va de Estados Unidos a Latinoamérica. Es decir, si baja el número de personas que se va migrando hacia Estados Unidos, pero también sube el número de deportados, en consecuencia pueden bajar las remesas. Y eso implica que si por muchos años hemos dependido, o el PIB, el Producto Interno Bruto del país, ha dependido de las remesas en el porcentaje que se suelen enviar de Estados Unidos a Honduras, pues obviamente si bajan las remesas, baja el porcentaje del PIB que tenemos en el país anualmente. Y también eso puede suponer que el número de personas que tengan que quedarse acá o que vuelvan deportados crezca, y eso puede suponer o más empleo informal o más desempleo también. Y además plantean otra cosa que sí creo que es muy importante para el nuevo gobierno, y es que las personas que suelen ser deportadas se han adaptado o han aprendido a trabajar en un mercado como el estadounidense, donde generalmente trabajan en trabajo doméstico, construcción o servicios de hostelería, que claro, si usted aprendió a trabajar en uno de estos rubros y lo deportan, usted generalmente entra a trabajar en lo que usted sabe, pues. Por ende, el desafío que va a tener el nuevo gobierno es, si en efecto crecen las deportaciones para el 2026 o crece el número de personas que vuelve de Estados Unidos a Honduras, cómo adaptar o reintegrar a estas personas a un mercado laboral, considerando que la mayoría ha aprendido a trabajar en esos tres sectores, por un lado. Pero además vean esto, que no solamente es de considerar cómo reintegrar a estas personas, sino que hay que ver cómo manejar la relación con Estados Unidos, porque del 100% de las remesas que, por ejemplo, vienen a Honduras, el 90% vienen de Estados Unidos. Eso quiere decir que hay de España, hay de otros países de Centroamérica, etcétera. Pero la mayoría viene de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con El Salvador y Guatemala. Entonces eso quiere decir, compañeros, y me voy a adelantar un poco, que el nuevo gobierno no solamente tiene que pensar en cómo crear o implementar una política económica y social que sea viable para nuestros compatriotas acá, pero también cómo manejar la relación con Estados Unidos, considerando que hay temas como aranceles, TPS, que entiendo eso se va a resolver hasta enero de 2026. El proceso judicial en el campo de TPS está pendiente a resolución en una corte federal en enero de 2026. Ahora, ¿usted cree que habrá un resultado favorable para Honduras? Ojalá que así sea, Debería, ¿no? De verdad. Después de la injerencia de Donald Trump, del apoyo mostrado a y el entreguismo fue para obtener ese tipo de beneficios. Pero fue la promesa de él, pues. Fue prácticamente, vamos a trabajar de la mano, aliados, entonces. Lo que sí recordemos que al final es en este caso la decisión pasa por una corte, pero claro que el gobierno central puede dar vuelta a la política de cancelación del TPS. El Poder Judicial de Estados Unidos le dio 45 años de cárcel a Juan Orlando. Y Donald Trump revertió eso, entonces, sí, ¿cómo nos van a decir que no con el tema del TPS? Es que por eso le digo, esas son parte de las expectativas. Ahora, solo un dato más, vean ustedes. En 2024, el promedio de lo que un hondureño enviaba a sus familiares acá era de $344. En 2025, eso subió a $445. ¿Promedio cuánto, Sara? Bueno, el promedio mensual. Mensual. Pero estamos hablando de $495. Eso puede subir un poco más de en el caso de Honduras son 445. Sí, ahora, varía mucho. Por ejemplo, Guatemala, ahí sí supera a Honduras en el promedio, que son $612, y El Salvador $493, Costa Rica por abajo con $397. Esto es por el costo de vida. Sí. Ok, pero entonces el promedio de las familias reciben cerca de 12,000 empiras en remesas,
Sí, muchos hogares en el interior del país viven. Viven el 100% con la remesa, pero además, para la comida. Los centros que proyectan estos montos indican que este tope que vemos en pantalla se reduciría para 2026. Eso quiere decir que tanto que se enviaría menos de Estados Unidos para acá, como que recibirían menos para vivir las personas que reciben y viven de eso. Entonces sí es muy importante, pues no solamente, o sea, por un lado que el nuevo gobierno en efecto tenga una política coordinada tanto exterior como económica y social, pero que no solo se centre en crear inversión, sino que las personas que vuelven o que se quedan y que reciben remesas también, bueno, reciban algún tipo de orientación en materia de ahorro y crédito, porque, bueno, el panorama no es necesariamente alentador, a menos que en efecto Estados Unidos cumpla su promesa de acompañar la transición del nuevo gobierno en muchos sentidos. Rafa, esa sería como la primera prueba de fuego, ¿verdad? Sí. ¿Y usted cree que ahorita se está enviando más remesas entonces para mandarlas a cuidar y no para que se la gasten los familiares? Bueno, puede cumplir esos dos propósitos a la vez. Es decir, muchos de estos centros que yo investigué indican que, por un lado, sí envían más remesas por la incertidumbre de las políticas migratorias, pero por otro lado también por el número de deportaciones. Se supone que las deportaciones este año supera, por lo menos para el caso de Honduras, el número de personas que se ha ido a Estados Unidos. Sí, porque hay temor al ver las políticas tan duras, entonces la gente ha decidido no irse en comparación a otros años. O sea, no es que se han detenido. Exacto. La cantidad es menor, pero las migraciones siempre siguen. Siempre siguen. Y mire, el número de deportados y yo creo que ese sí será un dato importante que el Instituto Nacional de Migración lo pueda publicar en estos próximos días, es aparentemente el número de deportados para Honduras sería de 20,000 personas este año, ascendería a 20,000 personas. Y el número de personas registradas que se fueron de Honduras a Estados Unidos sería inferior a 20,000 personas registradas en la frontera. O sea, están deportando más de los que se van. Sí, lo cual es impresionante, la verdad, porque por lo menos a 2018, que fue la famosa caravana migrante, sí superaba a 50,000 personas. Las cantidades eran impresionantes en aquel entonces. Así es. Pero fíjese que sobre el tema de que si lo guardan el dinero o lo utilizan para vivir, yo poco creo que muchos ahorran. Aunque hay casos que sí. No ajusta mucho para el ahorro, ¿cree usted? Sí, no ajusta, y otro que también hay mucha gente que no tiene la conciencia de lo que les cuesta ganarse el dinero. Y lo malinvierten. Y vienen y les llega el dinero y se ponen a comprar cosas. ¿Sabe cómo pasa necesitan? eso? Mucho en los jóvenes, sobre todo los jóvenes que el papá está ya marimbiándose en Estados Unidos con 2 o 3 jornadas sin dormir para mandarle para estudiar, para el carro, para que viva, y solo está esperando la remesa y él la camina despilfarrando. Sí, pero por eso le digo que qué complejo. Obviamente es bien fácil decir, bueno, el nuevo gobierno va a tener este y este otro desafío, pero también ahí es cómo hay una responsabilidad gubernamental, pero también personal en el ahorro y también la inversión, porque también ahí es cómo promover una cultura de emprendimiento que le permita a las personas recibir remesas todavía, pero también darles una utilidad aquí en el país. Entonces, hay muchos datos, ustedes pueden ver, si llegaría a un número récord las remesas este año, Honduras sería el país en el que más habría crecido en Centroamérica con respecto a 2024, a 2025, pero además la perspectiva para el otro año depende mucho de la relación que haya, Rafa, en términos gubernamentales. Y en términos generales, compañeros, ¿ustedes creen que los que envían remesas se sienten contentos de la manera en que se las administran aquí en Honduras? Muchos desconocen la realidad. Pónganse un poquito el WhatsApp, Jonathan, ahí.